¡Hola! ¿Cómo están, bebés? Yo soy Jaycee y les doy la bienvenida una vez más a mi canal. Antes de empezar con el video, quiero mandar un saludo muy especial para Dime Pila 9057 por ser el primer comentario en mi video anterior. El día de hoy les traigo un videito especial para Navidad. Se podría decir que es un especial navideño, más o menos. Y es sobre cómo hacer fondo de nieve en Eevee Paint de una forma sencilla y rápida. Al menos con práctica no demoras mucho en hacer este fondo. Y bueno, para comenzar, hacemos como siempre un lienzo con la medida a nuestro gusto. Yo usé uno rectangular de unas medidas más o menos de 2000 por 3000 píxeles en adelante. Y vamos a poner un degradado en el fondo del color que queramos. Para hacerlo de forma más rápida, nos vamos a esta opción de filtro y donde dice gradación paralela. Aquí nos vamos hasta abajo y donde dice gradación, escogemos algún degradado predeterminado que nos guste. Yo voy a elegir uno de estos tonos azulados para simular un cielo. Entonces escojo el cielo oscuro. Volteo los colores para que los tonos oscuros estén arriba y los claros abajo. Y aquí en esta barrita podemos modificar el degradado a nuestro gusto. Yo voy a elegir el tono gris azulado. Y así quedarme solo con 3 tonos. Puedes cambiar de tono también si deseas, apretando en alguno de estos rombos. Y si después de haber modificado en esta barrita el degradado no te convence, puedes también modificar más a detalle con estas otras opciones. Listo, una vez tengamos listo nuestro degradado de fondo, creamos una nueva capa por encima y con un tono celeste claro vamos a hacer los efectos de nieve. Comenzando con estos pinceles de puntitos. Das clic y ves un anuncio para que te deje usarlos. Escogemos primero el puntillismo 3, pero como da unas pinceladas muy delgadas, nos vamos a los ajustes del pincel y aumentamos estas 2 barras azules para aumentar tanto el grosor del pincel como de las partículas. Y ahora sí, aumentamos el tamaño y con una opacidad media alta damos pequeños toques en todo el lienzo. Luego nos vamos nuevamente a la opción de filtro y desenfocamos estos puntos con la opción de difuminado gaussiano. Aumentamos toda esta barra para que se desenfoque al 100%. Luego, en una nueva capa, con un tono aún más clarito y el pincel de pulverizado 1, asimismo ajustando el grosor del pincel. Damos otros toquecitos por encima. Y si quedaron muy opacos, duplicamos la capa para que estos puntos se intensifiquen y las unimos para que queden una sola capa. Ahora sí, viene lo bueno. Nos vamos otra vez a filtro y en la opción de difuminado escogemos el difuminado de movimiento y aumentamos la fortaleza y dirección a nuestro gusto. Yo voy a poner la dirección de forma inclinada hacia la derecha. Con este difuminado damos el efecto de caída de la nieve, dándole así algo más de realismo. Listo, ahora en una nueva capa aumentamos solo unos puntitos más, pero esta vez sin difuminarlos, con el pincel punto de brillo. Los ubicamos para rellenar los espacios vacíos. Luego con este otro pincel, aunque podrías omitirlo no hay problema, el pincel de purpurina, el primerito, damos primero toquecitos. Y luego ajustando el pincel en donde dice forma y en esta barra de espaciado la aumentamos, para que las partículas no estén tan juntas al momento de dar estas pinceladas como arrastrando un poquito hacia abajo. Listo, ahora puedes dejarlo así o si quieres darle un toque más de fantasía, puedes añadirle copos de nieve. Con el pincel purpurina de estrellas, pero yendo hacia los ajustes de este pincel, primeramente aumentamos el grosor máximo. Y luego donde dice forma y en donde dice patrón del pincel, damos un toque aquí y se desplegarán varias opciones para cambiar la forma del pincel. Bajamos hasta encontrar los copos de nieve. Yo escojo el primero. Y ahora sí los agrego de forma aleatoria, dando pinceladas como arrastrando hacia abajo. Puedes variar el tamaño del pincel para que no se vean todos los copos del mismo tamaño. Y también puedes variar su opacidad. Y así vas probando hasta que estés satisfecho con la ubicación de cada copito. Ahora simplemente para darle más vida al dibujo,
Creamos una capa por encima del degradado y la ponemos en modo de superposición. Y con el aerógrafo damos un poco más de intensidad y profundidad. En la parte de arriba, en lugar de un tono azul más oscuro, puedes escoger un tono morado para que se vea más intenso. En el medio un tono como turquesa y abajo un tono celeste claro, dando pequeños toques. Aquí sí no es necesario un degradado perfecto. Y unos cuantos toquecitos oscuros en esta parte clara. Y listo, puedes ver la diferencia con y sin capa de superposición. Ahora incluso puedes variar de tonos si es que quieres un cielo más fantasioso. Uno primero la capa de superposición a la del fondo degradado. Y en la opción de filtro donde dice ajustar color, modificamos el tono, la saturación y la claridad a nuestro gusto para obtener un nuevo color de fondo. Yo hice una versión en tonos morados y otra en tonos más verdosos o turquesas. Y ya está, eso es todo. Espero que este tutorial te sirva para hacer tus dibujos con temáticas navideñas. Y por cierto, feliz Navidad por adelantado a todos ustedes, ya que probablemente no alcance a subir algún video especial, más especial, pero bueno, muchas gracias por su apoyo y comprensión. Espero pasen unas felices fiestas con sus seres queridos y gocen todos de buena salud. Nos vemos en un próximo video, no olviden darle like si les gustó, comentar y compartirlo con sus amigos. Que pasen muy bien, les mando un beso muy grande y... bye bye.